Jesús Sánchez es socio fundador de Node Ingeniería, tiene experiencia en internacionalización y nos va a hablar de las sinergias que se pueden dar entre pymes y micropymes a la hora de salir fuera. Os dejo pues. Gracias. Buenas tardes. Vamos a ver. En la vida nunca hay que dar nada por supuesto, ¿no? La compañera ha hecho una afirmación que no sé si es real o no es real. ¿Hay interés o no en la internacionalización de la empresa? ¿Alguien de aquí tiene interés en internacionalizar su empresa? ¿Alguien tiene interés en internacionalizarse él, saliendo a buscar fuera trabajo, mercados, etcétera? Entonces, el hecho se constata y efectivamente hay interés. Estamos en una escuela de innovación empresarial. Y ahora parece ser que el tema hemos descubierto que salir fuera a vender es algo maravilloso, es algo innovador. No sé quién lo ha ocurrido, eso es mentira. O sea, os voy a contar una anécdota. Mi padre es camionero, transportista de internacional. Yo cuando tenía 6-7 años me iba con él, me encantaba irme en las vacaciones con él en el camión. Me he recorrido todos los países de Europa, incluso países del este, cuando había que pasar por una autopista con guardias a los lados, etcétera, etcétera. Y hay una cosa que recuerdo con mucho cariño. Donde iba siempre encontraba murcianos. Pero no solamente murcianos que se habían ido a emigrar a Francia, a Alemania, no. Murcianos, empresarios murcianos, vendiendo, comprando, haciendo negocios. Aquí había un reto, en España había un reto que era entrar en la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea. Y aquí a unos señores economistas muy inteligentes se les ocurrió que aquí había que crear algo para cumplir los requisitos. Y se nos ocurrió la burbuja inmobiliaria, la economía del pelotazo. Vamos a hacer grandes negocios que nos permitan cumplir con los requisitos. Vamos a mover financieramente el país, aquí que todo el mundo, a cualquier coste, a cualquier precio, disponga de dinero para invertir. Y además que invierta aquí, para generar economía aquí en España. Craso error. Abandonamos lo que era nuestro alma mater, vender fuera. Había un eje comercial que era uno de los más importantes de Europa, que era el Abraham-París-Londres. Que la gente lo toma como un chiste, no, existía el eje comercial Abraham-París-Londres. Y eso se ha perdido. Y se ha perdido porque aquí era más importante hacer ladrillos. Porque aquí el farmacéutico de la esquina, si no se ponía a promover una construcción de viviendas y demás, no era nadie, era un tonto que perdía el barco en el cuarto donde íbamos sumidos. Y ahora volvemos otra vez a tener que buscar mercado fuera. El que no haya levantado la mano, si es empresario, que sepa que está muerto. En España no se va a vender nunca más nada. Aquí tenemos una economía de subsistencia. Aquí no hay dinero, no genera dinero. Se habla de que en el año, a finales de año vamos a crecer, ya. Sí, depende cómo calculemos las cifras. A final de año probablemente se cumplirán las perspectivas de la Unión Europea, tendremos un 27% de paro y estaremos en un decrecimiento en torno al 1%. Y eso va a ser así, salvo que nosotros cojamos las maletitas y nos vayamos a vender fuera. ¿Qué es lo que ocurre? Vender fuera es muy fácil cuando tienes los medios. Yo me cae el Euromillones, 100 millones y después de pagarle 20 millones a Hacienda, tengo 80 millones para gastarme. Me voy a Nueva York, monto una cadena de vender limones murcianos y vendo limones murcianos. Gane o pierda, no pasa nada. Pero, ¿qué empresa ahora mismo tiene posibilidades, tiene vías de financiación o tiene riñón suficiente para afrontar una inversión en el extranjero? Yo no conozco a ninguna que no ponga en riesgo. El resto de mercados sí lo hace. Pero por eso hace poco tuve conocimiento de que el Fondo Monetario Internacional está ayudando directamente a las empresas en vez de al gobierno español. ¿A qué empresa? ¿A Repsol, a Endesa? Eso no son empresas. No. Eso son mafias. No me refiero a ese tipo de empresas. Me refiero a empresas dedicadas al sector, por ejemplo, que tenga que ver con la sanidad para que ayudar a sanear la sanidad pública. Y es un dato real, hablando con un empresario, amigo, respaldado por... ¿Por qué?
Le voy a decir un dato. Un dato que escuché de forma confidencial, pero que me hizo cambiar el chip en mi forma de pensar a la hora de afrontar mi profesión dentro de 3-4 meses. Y misteriosamente han desaparecido varios miles de millones de euros destinados a nuestro país, que todos sabemos dónde están, pero ¿qué pasa? Que antes cuando todo iba bien, sabíamos que desaparecía, pero como había, nadie se quejaba. Y tanto creo recordar que se dice por ahí que han desaparecido 8.000 millones de euros. Es una cifra bastante alarmante para un país que está como está. Entonces, yo, por ejemplo, si usted fuera de otro país... De tú, por favor. Si Soy tú casi más joven que tú. Si tú fueras... O por lo menos me gustaría creerlo. si tú fueras de otro país, sí. Por ejemplo, Alemania, Francia, Inglaterra, ¿le darías ayudas a España? Yo no le daría ni céntimo. Vamos. Interesante pregunta. Vamos a ver. Merkel dice que es un diablo, además se ponen de acuerdo con lo de la documentación, de que Merkel es un diablo. Si Merkel no existiera, no quiero ni pensar dónde estaríamos. Si el euro no existiera, no quiero ni pensar dónde estaríamos con el nivel de corrupción que tiene este país, con el falto increíble que han hecho los bancos, con la paranoia que se ha hecho este país, con la cantidad, con uno de los motores fundamentales de este país, es la construcción. ¿Cuándo se va a producir si tenemos construcción hecha hasta el año 2050? Vamos a ver. Ojo con las presuposiciones, con dar por hecho cosas. Sí, van a invertir en España. Están invirtiendo en España. Los 40.000 millones, otra cosa es lo que luego aquí hagamos con el dinero. Los 40.000 millones que mandan para salvar a la banca no es para salvar a la banca. Europa no lo manda para salvar a la banca. Lo que pasa es que los políticos españoles hacen que solo sirva para salvar a la banca. A sus propios dirigentes, pero es que la prensa de allí llama cosas mucho peores, la prensa de New York Times, todo lo que conlleva economía. España ha perdido totalmente la credibilidad por culpa de los que deberían defender a sus empresarios, a sus pequeños y medianos empresarios, que son los que mueven el motor, es el motor de una nación, el pequeño y mediano empresario, porque el empresario que tiene una empresa gigante, una gran empresa, ese tío tiene el dinero ya y la infraestructura para... Es que ese tío no es un empresario. Es que ese tío es un dirigente elegido por un consejo de administración que a su vez normalmente son muy pequeños participantes dentro de las grandes sociedades. Esos son otra historia, eso no tiene nada que ver con la actividad, eso no tiene nada que ver con la economía real, que es la que estamos todos comentamos aquí. Pero que aquí Gustino lo he visto, Gómez tampoco, los que estamos aquí estamos en la economía real, somos otra cosa. Yo me gustaría romper una lanza a favor de España. Los medios de comunicación siempre tienen intereses por detrás. Los estadounidenses y los británicos también. A lo mejor para ellos económicamente es mejor destruir desde el punto de vista de la prensa España ahora mismo que ensalzarla. Y aunque no cambie nada, dentro de 6 meses empiezan a ensalzarnos como que hemos salido de todos los problemas y los hemos resuelto. Ojo con la prensa, con el Economist, con el Wall Street Journal, ojo, porque todos tienen intereses de todo. Y España no está en la Commonwealth, o sea, no somos ni los israelitas, ni somos yanquis, ni somos británicos, no estamos ahí, ¿vale? Sí, pero de todas formas hay que tener una cosa en cuenta. España ya había un rey, no recuerdo a cuál, un rey francés, que decía España que es gran país y no está por su gobernante. Varios siglos después, a día de hoy todavía, España, qué gran país no está por su gobernante. Murcia, qué gran país no está por su gobernante. Yo no conozco mucho que he estudiado, lo he estado trabajando. Hay un sitio donde me ha encantado trabajar, pero aparte de la primera vez que he trabajado en Francia, me quise llenar. Como un tren, me fui a llenar a trabajar a Francia. Pero lo que tenía 15 años no podía pasar la frontera para trabajar. Mi patrón, porque ahí los se llaman patrones, decía que mientras él viviera, la uva se la cortaban en español. En máquinas de historia, trabajadores y españoles, éramos los mejores del mundo. Y aquí no somos productivos, y aquí nos pagamos el doble que aquí, y sí éramos productivos. Todo eso, al final conduce a una idiosincrasia del país, a una forma de entender. Aquí hemos sido ricos en 4 días.
4 días nos hemos hecho ricos pasados de familias que con esas cantidades, comiendo lentejas 3 días por semana, llegaban a familias de 5 o 6 miembros de 5 o 6 hermanos. Llegaban a que ahora todos obedecen a un plan económico. Un momento en el que unos señores piensan, no, el consumo, todo el mundo, no endeudarse, hasta que hay un momento en que para. Todo esto que estamos hablando no sirve de nada. De nada. ¿Por qué? Porque es lamentable. Y eso nos ha hecho perder ya porque a 5 minutos. Vamos a hablar de los Muy bien. Como decía, es muy importante buscar un mercado. Los españoles siempre se nunca sacado el mar a los barcos para siempre y tenemos que volver a saber esta actividad. Y como ahora tenemos muy pocos recursos, tenemos que buscar en la asociación de empresas y de autónomos y de trabajadores que se van. Vamos a ver, si yo me voy a ir a Alemania a buscar trabajo, ¿me voy solo? No. Cojo a 4 colegas que también han terminado la carrera y nos vamos, nos alquilamos un piso, nos llevamos un jamón y un chorizo y tenemos para comer un mes y para vivir un mes. Y en un mes, si no hemos encontrado trabajo, ya veremos qué hacemos. Pero hay que asociarse, hay que gestionar la asociación. Belén nos ha dado una clase magistral sobre lo que es el comarketing y básicamente es lo mismo que yo os voy a explicar. Diferencia, el comarketing normalmente son empresas que buscan un mismo mercado o un mercado muy relacionado. Pero no hay por qué asociarse con empresas que buscan el mismo mercado, para nada. Podemos asociarnos con empresas. Tampoco es bueno que sean competidoras directas, pero sí empresas que se dirigen a distintos mercados, porque hay una serie de tareas, de actividades, de departamentos dentro de la empresa que son comunes a cualquier tipo de empresa. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro. A la hora de hablar de cualquier proyecto, por supuesto, si es de internacionalización también y probablemente más, tenemos que analizar nuestra empresa, tenemos que analizarnos a nosotros. Si queremos colaborar, tenemos que tener muy claro y además de una forma muy objetiva que somos capaces de colaborar. Hay empresarios y trabajadores que por propia naturaleza no son dados a la colaboración. No te esfuerces, no vas a llegar jamás a colaborar con nadie. Porque, una de dos, o vas a querer engañarlos o te vas a sentir engañados por ellos. Tenemos que tener muy claro de forma objetiva si somos capaces de colaborar, si somos capaces de establecer mecanismos conjuntos para abarcar los países. Y luego tenemos que saber qué es lo que queremos. Siempre hablamos de objetivos. El objetivo fundamental de cualquier empresa, ¿cuál es? Ganar pasta. No es que yo quiero vender. No. Tú quieres ganar pasta. Por eso te metes a empresario, igual que el trabajador tiene que ganar pasta porque tiene que mantener a su familia. ¿Tu objetivo cuál es? ¿Ir al trabajo y ser el mejor trabajador del mundo? No. Es ganar pasta. Y si eres el mejor trabajador del mundo, si estás en una organización que eso lo valora, ganarás mucho más dinero. Las empresas igual tienen que ganar dinero. Pero ese es el objetivo último. Para alcanzar ese objetivo hay muchos objetivos intermedios. Y esos son los que tenemos que establecer de forma muy clara en cuáles nos interesa colaborar, ¿no? Concretamente, os puedo hablar de una experiencia, un consorcio de exportación. 3 empresas que deciden implantarse en Varsovia. Para el mercado polaco estamos hablando, aquello fue el año 96-97, era un mercado que acababa de empezar a nacer, que tal, se veían posibilidades y 3 empresas quieren irse allí a instalarse. ¿Qué es lo que hacen? Montan un consorcio de exportación, nombran ahí un gerente y cogen una serie de instalaciones comunes y de servicios comunes que les van a servir a todos. Cuando han alcanzado su objetivo de implantarse ahí, obviamente cada una sigue su camino. Todavía esas 3 empresas, yo colaboré en ese proyecto porque estaba en una de las empresas, funcionó muy bien y de hecho han cogido la misma fórmula para otros países, pero en Polonia ya no van juntos. En Polonia cada uno tiene su oficina, cada uno tiene sus infraestructuras y ahí no colaboran en otros países donde se han implantado con la misma fórmula. Entonces, lo que es fundamental es que tengamos claro siempre, perdóname, es que tengo la garganta fatal, que tengamos siempre muy claro en qué vamos a colaborar, cuál es nuestro objetivo en la colaboración y siempre filosofía ganar. Todo el mundo tiene que ganar, porque en el momento en que en una relación cualquiera, por supuesto en las empresariales más, pero en cualquier relación personal, si una persona
gana y la otra pierde siempre, se rompe. No va a funcionar. En el caso de estas 3 empresas que estás hablando, Sí. del consorcio de empresas, Sí. ¿qué compartíais? ¿Qué sectores compartíais? Que luego ya cada uno fue... En aquel momento eran 2 empresas valencianas y una empresa de aquí de Murcia. Tenían mercados que en algunos aspectos eran comunes, podían dirigirse juntos a un determinado tipo de clientes, pero en general eran distintos, ¿no? Cada uno tenía su amplitud y demás. ¿Qué compartieron? Tuvieron la suerte de que en aquel momento había ayudas para de todas formas siguen repitiendo el modelo, ahora sin ayudas. En aquel momento había ayudas y había una cosa que se llamaba el IBEX, Instituto Valenciano de Comercio Exterior, que funcionaba muy bien, muy bien. Y entonces esta gente le facilitó muchísimo lo que es la instalación. Allí tenían un centro de negocios en el cual compartían tal. Entonces, en una primera fase, esta gente compartía el gerente, compartían los asesores, compartían las oficinas y compartían vehículos. ¿Por qué? Porque hicimos un planteamiento, dijimos, vamos a ver, si cada uno tenemos ahí un comercial y le marcamos rutas que sean coincidentes o sean tal, yo no tengo por qué tener ahí 6 vehículos para 6 comerciales. Puedo tener 3 vehículos para 6 comerciales. ¿Los viajes de prospección y todo eso eran conjuntos o...? Sí. O sea, vamos a ver, todas las primeras fases de la implantación las hicimos conjuntas. Solamente en algunos aspectos se delegaba. Por ejemplo, de las 3 empresas, a la selección del gerente la hice yo como experto en selección de personal y el gerente de una de las empresas porque era el que más conocía el mercado y el que más conocía la idiosincrasia del país, porque ellos ya de forma directa sí estaban exportando allí. Entonces, cogimos esa fórmula, el otro delegó en nosotros. Es muy importante la confianza. Es decir, es fundamental. Si no confías en las personas con las que vas a emprender cualquier camino, mal lo llevas. Eso es fundamental. Y es muy importante, como digo, el tema de conocernos. Conocernos. Saber hasta dónde podemos llegar. Y tener claros los objetivos, los que son comunes y los que no son comunes. Y entender que este tipo de relaciones, salvo en casos muy concretos, que al final terminan generando allí una empresa, cuando los mercados son más coincidentes y demás, pueden terminar generando allí una empresa común y que al final sea con participación de las 3 y que estas les vendan y tal. Normalmente el camino al final es separarse. Pero bien. O sea, separarse porque cada uno los objetivos intermedios los ha conseguido y ya se dedica a su objetivo final, que es ganar dinero. Porque en un proceso de internacionalización, al principio pierdes pasta. No pierdes pasta, estás invirtiendo. Claro, es invertir, pero tienes que hacer unos desembolsos importantes. Entonces, tienes que tenerlo muy controlado y tener muy claro hasta dónde quieres llegar, en qué momento, con qué objetivos comunes y demás. Teniendo en cuenta también cuando depende del país, las transmisiones de los riesgos, ¿no? Por supuesto, todo. Todo eso es que yo lo veo a la hora de embarcarte en una aventura internacional, tal como están las cosas, porque la crisis es a nivel mundial, no. Entonces, La crisis no es a nivel mundial. Eso es otro de los grandes mitos. ¿En Brasil hay crisis? No, que va, ahí no. Ah. ¿En China hay crisis? Claro. Crisis hay fundamentalmente en Europa y Estados Unidos. Y por efecto, estamos en un sistema cerrado, al final, por efecto, a algunos sectores de algunos países también se está afectando la crisis, pero la crisis no está... En Rusia no hay más crisis de la que había hace 5 años. Pero que yo creo que se están copiando los mismos modelos que se han ido ejerciendo en los países donde estamos en crisis y en otros países donde ahora mismo no están en crisis, pero llegarán al mismo punto que estamos nosotros ahora. ¿Eso te preocupa? No, pero va a pasar. Ya, pero ¿te preocupa? No, a mí no. Pero vamos, yo lo veo así. Te voy a poner un ejemplo. Yo estoy parado. A mí no me preocupa que hayan 6 millones de parados. A mí me preocupa un puesto de trabajo para mí. Con un puesto de trabajo yo no soluciono el problema del paro, pero soluciono mi problema. ¿Tu problema cuál es? Que tú ahora mismo necesitas abrirte a nuevos mercados y vender. Si tu nuevo mercado es Brasil, vete a Brasil. ¿Qué vas a conseguir? Estar allí, dar el golpe, y como ahora mismo está en crecimiento, es muy fácil crear la infraestructura y centrarte. Cuando vengan las vacas flacas, si tú lo has hecho bien y además has aprendido de tu experiencia aquí, tendrás la suficiente solvencia y la suficiente fortaleza para aguantar lo que venga. Vamos a ver, esta crisis, todas las crisis, hay una filosofía por ahí que dice que las crisis es también oportunidad.
Es que es así, coño. Es que no es un mito, es que es verdad. Nosotros tenemos que aprender de lo que nos está pasando. Tenemos que aprender de los disparates. Y tenemos que darnos cuenta de cosas que estamos haciendo mal tradicionalmente y que antes nos daban igual. O sea, vamos a ver, que los políticos en España no han robado de ahora. Han robado los últimos 30 años. Y antes probablemente también. Pero bueno, los últimos 30 años seguro. Y mucho, y a exportar. Y hace 5 años más que hoy. Lo que pasa es que hoy nos preocupa, porque hoy no tenemos pasta. Entonces ahora parece que es un problema. No, es un problema que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Entonces tenemos que aprender. Y nosotros tenemos un know-how, que se dice ahora, que dicen los modernos, un saber hacer de desenvolvernos en una crisis. El que ahora mismo está vivo en España, habría que darle un premio Nobel a la dirección de empresas. No al que dirige la Coca-Cola. Dirigir la Coca-Cola es muy fácil. Muy fácil. Tienes 200.000 asesores técnicos, tienes de todo. Dirigir una pyme hoy en día en Murcia con la que está cayendo y que todavía esté viva, eso es lo que tiene mérito. Y eso que nosotros hemos aprendido a hacer, sabemos hacer, tenemos que llevárnoslo a los mercados donde ahora mismo nos podemos desenvolver. Lo ideal es vender al lado de tu casa. Te levantas por la mañana, te tomas tu vasito de leche con galletas, miras por la ventana, ves a tus clientes. ¡Hola! Ahora abajo. Pero eso no es posible cuando no tienes clientes en la puerta esperando. Entonces tienes que irte a buscar a los clientes, a donde estén. Y tienes que irte a países donde ahora mismo haya mercado. Y hay muchos países donde hay mercado. Muchísimos. Yo estoy en Senegal. Coño, ¿Senegal? Sí, Senegal. ¿Qué pasa? Pues hay más murcianos ahora mismo en Senegal que en la Plaza de las Flores. Además llegas ahí, oye, pero ¿tú eres de Murcia? Sí. Es verdad, hay una colonia ahí ya importante. Bajo, hacemos mucho ruido, se nos nota enseguida. Es una oportunidad. En unos años los senegaleses se van a saludar al chupijo. Ya lo hacen. O sea, allí las camisetas del Real Madrid, del Barça, todas estas cosas. Y ahora hay muchos que hablan ya español y tal. Yo vengo del sector de las renovables. Es un sector que aquí en España, por lo que hablábamos antes de la imagen de España, es que hay una inseguridad jurídica de 3 pares de narices. Ese sector se montó mal porque se montó con la subvención. La subvención debe ser el último recurso para las empresas y para cosas muy concretas. Todo lo que nace al paraguas de la subvención está condenado a morir. Se planificó mal, se creó una burbuja especulativa que al final lo único que se han beneficiado han sido los chinos, que antes vendían los módulos solares a 3,20 el vatio pico y ahora está vendido el módulo fabricado en España a 60 céntimos el vatio pico. Y los únicos que han ganado han sido los chinos. Las subvenciones de España no han venido a los inversores españoles, se han ido a China. Se montó mal. Luego se dieron cuenta que estaba mal y entonces vamos a recortar y vamos a hacer decretos que digan lo contrario de lo que decían los decretos. ¿Quién va a confiar en España? Si tú las reglas del juego, si yo he invertido y me cambian las reglas de juego a mitad del partido. Lo que pasa es que los medios de comunicación, alguien decía que tienen muchos intereses, en España también. Y en España no se dice que España está condenada por todos los tribunales internacionales, por el tema de las renovables, está condenada en todos. España está sancionada por la Unión Europea por no sacar la ley de balance neto, porque que en Murcia el que tenga una vivienda que tenga 30 metros de tejado esté pagando el pastizal que está pagando por el recibo de la luz es un disparate, cuando podría estar perfectamente produciéndose su propia energía y vertiendo a la red la que le sobra. Y era orden comunitaria, que eso ya existe en casi todos los países de la Unión Europea y en España todavía no lo han sacado. Y tenía que haber estado en diciembre del año 2011. Estamos a 2000. Por el pirateo también de la gente, de la gente que eso no tiene un límite de que tú recepcionas X y conectabas generadores para decir que siempre producían el máximo. Bueno, eso, hombre, es que esa es otra. No, es que aquí los políticos no son los únicos malos. O sea, es que placas solares que producían de noche también conozco yo. El balance neto lo paran, yo entiendo desde mi punto de vista que lo están parando los grandes productores eléctricos que están participados en su accionariado por los grandes bancos. Y que ¿dónde se retiran los políticos? ¿Dónde trabaja Aznar? ¿Dónde trabaja Felipe González? O sea, vamos a ver. O sea, es decir, pero es que además es un lugar natural. Es que es un lugar natural que duda que esté en Telefónica. Vamos a ver, yo en Senegal, cuando tengo que hablar con mi socio que está allí, yo le hago una pérdida y él me llama. ¿Sabes por qué? Porque la conferencia desde allí, aquí, le cuesta un 10% de lo que aquí. Hay mejor cobertura y allí tienes wifi en cualquier sitio, en Senegal. Cosa que aquí en España, macho, es que en la zona esta, como vayas con el coche con manos libres, ya sabes tú lo que es la cobertura.
ojo, que no es oro todo lo que reluce, ni somos tan ricos, ni somos tan buenos, ni los demás son tan malos. Entonces hay que buscar mercado. Y no hay que ser toreros. O sea, no es coger y decir, me hago la maleta, me voy a vender a Camerún. No. Se trata de analizar, ver qué se puede hacer, ver si realmente hay posibilidades, estudiar. Antes Belén nos hablaba del tema de las sinergias. Cuando hablamos de sinergias, casi todos se nos van las ideas siempre a las sinergias de tipo económico. Belén nos lo ha explicado magistralmente, no voy a añadir nada más. Las sinergias de dirección, la sinergia en publicidad, pero hay una sinergia mucho más importante. Hay algo de lo que en todo momento se está hablando esta tarde y creo que muy pocos han nombrado la palabrita mágica. Información. La información es poder, no, es pasta, y la pasta es poder. La información es fundamental. Y las sinergias en información son muy importantes. Porque tú, me vais a permitir un símil futbolístico, cuando te vas a exportar o cuando te vas a instalarte fuera, juegas siempre en campo contrario. Porque juegas con una legislación que no conoces. Con un idioma que aunque lo hayas aprendido, no lo sabes. Con una sociedad donde no sabes cómo funciona. El ejemplo que nos ha puesto Antonio, magnífico. Fíjate, qué maravilla que tú llegas, estás en el metro y pasas. Vale, vámonos ahora todos al Carrefour y vemos las carnes. Carne troceada, perfecta, hecha esa misma mañana por los carniceros. La cola de la carnicería llega hasta la puerta. Y la tienen ahí partida y pueden cogerla y llevársela. Pero para comprar el muslo de pollo no lo cogen de la bandeja. Están allí porque creen que es más fresco, porque no sé. La idiosincrasia del país es fundamental. Yo puedo tener el mejor producto del mundo, pero si por cualquier motivo en esa sociedad, en ese mercado al que me dirijo, no les encaja o no sé hacer que les encaje, tengo un problema, no puedo venderles. Senegal es un país musulmán, no demasiado radical, tiene un sistema medio musulmán, medio tribal, tal. ¿Puedes vender cerdo en Senegal? Sí. ¿Por qué? Porque también hay comunidades cristianas muy importantes. Tienes que conocer, saber dónde está tu mercado. ¿El Pozo podría vender ahí? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Probablemente le costaría menos entrar ahí que lo que le costó entrar a Francia. Se gastó un pastizal en campañas de publicidad en Francia y le costó muchísimo entrar. Y están aquí al lado y son igual que nosotros. Igual, como que los vascos son igual que los murcianos. Por eso mejor fue por el carácter nacionalista de los franceses en cuanto a... No, porque ellos, por ejemplo, el pimentón prácticamente no lo utilizan. Y aquí la mayoría de los embutidos llevan pimentón. Entonces el sabor les cuesta. Mi padre es pimentonero, lo sé. O sea, son pequeños matices. Entonces, las sinergias en cuanto a la información son fundamentales. Si yo voy, en el proyecto este en Senegal, estoy con otros 2 socios, si yo exporto, mando un contenedor al puerto de Dakar y me ponen X problemas, mi socio no va a tener que pasar por eso, porque ya lo sabe por mí. Y además son temas que además son muchas veces muy puntuales, de cómo mandar un papel, que aunque tenemos, la verdad es que el ICEX creo que es interesante, quien quiera exportar creo que debe de arrimarse al ICEX, funciona bastante bien. Luego los delegados comerciales en la mayoría de las delegaciones de las embajadas españolas suelen ser gente, como son muy jóvenes y tienen muchas ganas, suelen ser muy buenos. Se puede echar mano, pero hay detalles que a ellos se les escapa, porque al fin y al cabo ellos están ahí para representar a España, para ayudar a los empresarios españoles, pero ellos no pueden tocar todos los sectores, no pueden tocar todos los requisitos. Hay muchas cosas que se les escapan. Y aunque te pueden ayudar a buscar el camino, ellos no te van a marcar nunca el camino. Entonces, cuanto tú tengas más información, mejor que mejor. Si vas en conjunto, el error que comete uno no lo va a cometer el otro. El tema de la legislación es fundamental. Aquello es legislación francesa, que se le aplica solo a los extranjeros, claro, ellos no. Claro, si tú... Dime. La pregunta es que no entiendo, esa persona con la que colaboras es otro empresario Sí. o es un agente o es un distribuidor, que es No, exactamente. empresarios. Estamos hablando de colaboración entre empresas de cara a la exportación. ¿Y qué ventajas dice, por ejemplo, ofrecer a una gente en un país de destino que sea del país o que conozca el país? Buena pregunta. Vamos a ver.
La colaboración, si nos metemos en Internet ahora, con los smartphones estos nos metemos, vemos colaboración entre empresas. Vamos a tener miles de posibles combinaciones más o menos estandarizadas de colaboración. Si nos cogemos un manual de economía de la empresa, un manual de organización, vamos a tener miles. Pues caben muchas más. Cualquier forma de colaboración es válida, siempre y cuando al final nos obtenga un resultado. Enfoque ganador, como has dicho antes, ¿no? Sí. Enfoque ganador, porque el enfoque ganador-perdedor está bien, pero si le haces ver a la parte que pierde más que tú, que ha ganado. El enfoque Sí. ganador está bien si no eres el perdedor. Estamos hablando de negocios, ¿no? Sí, pero Hay que mirar a largo plazo siempre. Ganar siempre te produce más a largo plazo que cualquier otra cosa. Ya, pero me preguntaba que me preguntaba en negociación internacional esa pregunta, el enfoque ganador-ganador y el enfoque ganador-perdedor. Y entonces la pregunta, el enfoque ganador-perdedor decía que tú tenías que prefijar las concesiones, lo que ibas a ceder de antemano para en un momento de la negociación que el otro se piense que lo ha ganado, pero realmente tú ya pensabas dárselo. Entonces se va, cuando hay, antes de que no se llegue a la posición de ruptura, cuando hace el descanso, el tío se va diciendo, Dios, que me ha dado esto, que me ha dado esto. Entonces tú ahí enfocas bien la negociación a partir de ese punto. yo creo que en todos los colegios desde preescolar se debería estudiar psicología. Lo que tú estás hablando es psicología pura y dura. Que muchas veces la psicología marca mucho las diferencias entre los organismos, incluso entre las propias economías, ¿no? De todas formas, la compañera ha hecho una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Por qué no coger a alguien de allí? Puedes cogerlo perfectamente. Pero hemos dicho antes, hay una cosa fundamental, la confianza. Normalmente tienes un distintivo racial, un distintivo cultural. Si ya es difícil que te fíes de otro murciano, ¿te vas a fiar de un negro que habla wolof, que ni siquiera habla francés? Intenta vender, por ejemplo, en China, ¿se fiaría el chino de ti? ¿O se fiaría de otro que fuera, o preferiría otro chino? No lo sé. De todas formas, hay una cosa importante. Hay mercados donde es obligatorio el compartir, tener un partner que se hizo ahora tan famoso, ¿no? Partner. Bueno, pues un partner. Un colaborador local, que además tiene que tener una participación significativa en la empresa, etcétera, etcétera. Si no es por condicionantes de ese tipo, yo, por lo menos en las primeras etapas, no lo recomiendo nunca. Es preferible estar allí, conocer el mercado, vas a empezar a conocer gente, vas a empezar a conocer competidores, clientes, proveedores. Y probablemente cuando lleves un tiempo ahí, podrás seleccionar a uno. Pero de entrada, irte allí, bajarte del avión y decir, oye, ¿quién quiere ser socio mío? Ojo, ni que te lo presente no sé qué. Tú vas a Marruecos y todos son primos del rey. Y además que es probable que sea hasta verdad. Pero todos son primos del rey, ¿no? Y ya tú te llegas ahí, te descandilas, coño, este es primo del rey, yo me asocio con este, voy a montar una empresa, nos van a dar contratos de no sé qué. Claro, y tú coges, montas la empresa, mandas 100.000 pavos para allá y cuando llegas no tiene ni los 100.000 euros, ni la empresa, ni el primo del rey. Seguramente no está allá en Marruecos, que está en Argelia pegándosela a un francés que ha ido también a hacer lo mismo. Antes has dicho que de prepararnos. Entonces es que el que se va sin investigar a dónde va y es que Sí, yo no sé pero para qué va. la investigación La investigación es fundamental. ¿Fundamental? Yo antes Es necesaria. de buscar un colaborador, elijo por lo menos 10 y los investigo a todos. Sí, pero es que muchas veces no es fácil. Tú ten en cuenta que tú aquí llegas a internet, metes el NIF de una empresa y tienes un informe de no sé qué, el RAI, el otro, no sé qué, contratos que ha hecho, tal. Allí es mucho más complicado. En determinados países, sobre todo en los países emergentes, que ahora mismo es el mercado al que nos vamos a dirigir la mayoría de que queramos ir salir fuera, es mucho más complicado. No hay tanta información, no hay tantos registros. Si muchas veces donde contaste a la gente, van a contar a la empresa. Entonces, eso, allí, por ejemplo, en Senegal, tú puedes ponerle el mismo nombre a dos empresas distintas. Te digo que un estudio de solvencia económica se puede hacer en todos los países del mundo. Sí, te vas a Garrigues, a Garrigues o a Baker y McKenzie, o te vas a alguno de estos, te hacen un informe de 3 pares de huevos, te cobran 100.000 euros y luego es mentira. No, pero no me refiero a pagar 100.000 euros. Es que Vamos me a ver, refiero... tienes guías país. Hay gente que sabe hacer eso y no tienes que pagarle Sí, no, 100.000 euros.
Pero es que es muy complicado, es que es muy complejo. Vamos a ver, hay ya países que hace el ICEX, incluso te las pueden hacer por encargo, pero al final los datos que te van a dar van a ser muy generales. De ahí a conocer el país, como no estés ahí no lo vas a conocer. Entonces, de entrada, coger a un socio allí es muy arriesgado. Que no digo que no lo vayas a coger, al final vas a colaborar con gente. Nosotros tenemos puntos de venta, nosotros estamos en Sali, en Bur, en la zona, digamos, centro, a unos 60 kilómetros 60 kilómetros, 4 horas de Dakar. Nosotros tenemos punto de venta en San Luis y tenemos un señor que le hemos mandado, que es de allí, y que le hemos mandado mercancía nuestra, no la ha pagado y la tiene ahí para venderla, porque después de mucho tiempo hemos encontrado a gente que nos da la confianza suficiente como para poder colaborar con ellos. No digo que no, de hecho, es muy interesante. Mejor que el nacional nadie conoce el país. O sea, ¿quién mejor que un español para conocer el mercado español? ¿Va a venir un chino a descubrir el mercado español? Ya, pero bueno, pues también es que hicimos un efecto llamada ahí muy importante que ahora lo estamos pagando también. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, muy importante, como decía antes, la información, las sinergias en información son fundamentales. Luego, es muy importante también crear unos mecanismos por los que se mueva esa información. Y no hace falta tener grandes ERP ni historias de esas. Es decir, con Excel se puede manejar uno muy bien, incluso con papel. Hay que tener muy claro qué información se va a transmitir entre los socios, cómo se va a transmitir, en qué momento se va a transmitir, porque si tú te surge un problema e inmediatamente informas a tus socios, van a confiar en ti. Si se te crea un problema que puede afectarles a ellos, muchas veces por decir yo lo soluciono, no se lo comentas, no se lo dices, va a crear suspicacias y al final les toca perder a ellos también. Entonces es muy importante que la información fluya entre los socios. La confianza no solamente se hace, se va construyendo día a día. O sea, no es solamente un punto de partida, hay que ir construyéndola día a día. Porque en cualquier aventura empresarial se pasan momentos muy complicados. Aquí los que sois empresarios y sobre todo los que sois autónomos, sabéis lo que es eso. Que hay días que tienes que mirar la foto de tus hijos 7 veces para no mandarlo todo al carajo, irte al desierto del Sáhara, pero a perderte. Entonces, hay que tener muy claro que esos momentos se van a dar, y que cuanto más confiemos en nuestros compañeros, mejor. Para terminar, os quiero que hagáis una reflexión, ¿no? Un poco un resumen de todo lo que hemos hecho. Hay que irse fuera. Es conveniente irse acompañado. Es bueno irse acompañado. Pero, sobre todo, tenemos que ser capaces de hacerlo. Tenemos que cambiar el chip. Es muy importante que estudiemos idiomas. Muy bueno. Es importantísimo que sepamos economía, que sepamos derecho, que sepamos ingeniería. Pero es sobre todo muy importante que tengamos una carga de valores y una filosofía de empresa que nos permita afrontar los retos con garantías. Y el tema de la exportación, el tema de la internacionalización de la empresa es un tema precioso. El que se mete le encanta, se engancha. El que ha sido exportador lo es toda su vida. El que ha conseguido con éxito proyectos fuera lo va a hacer siempre. Es muy bonito, pero también es muy duro. Y, como os digo, ahora mismo estamos condenados de alguna forma a hacerlo acompañados y confiemos mucho en nuestros compañeros, y para eso lo mejor es que tengamos los mismos valores, la misma filosofía y las mismas ganas de hacer cosas. ¿Alguna pregunta? ¿Cuestiones? Pues yo no tengo mucho más que deciros. Se podría decir mucho más, pero bueno, tenemos el tiempo limitado y es lo que hay. Gracias.